¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con don Julio Ferreira, precandidato a diputado nacional por el PJ. Vamos a conversar. Bueno, estamos a horas de este primer turno electoral. Quiero conversar con él para ver qué tiene pensado, si eventualmente le toca ocupar una banca en el Congreso. Pero antes que nada quería intercambiar con ustedes algunas impresiones que realmente preocupan frente a todo lo que escuchamos cotidianamente. Y en este sentido se me ocurre comenzar mi comentario con una pregunta. ¿La sociedad argentina está enferma? Sí, está enferma. Ahora, fíjese que hay un hecho que creo es más grave aún. Hay un severo déficit de conciencia de la enfermedad. Es decir, no somos conscientes de que estamos enfermos como sociedad. Esto es más preocupante que lo otro. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque, mire, una sociedad que es capaz de naturalizar que los acusados de formar parte de una asociación ilícita que ha saqueado el país sistemáticamente durante una década, se transformen en una opción, me parece que son síntomas de que algo nos está pasando como sociedad. Una sociedad que naturaliza que un país, el vicepresidente tenga más poder que el presidente, la verdad es un síntoma que algo no funciona bien. Una sociedad en donde además el sistema de premios y castigos está invertido, muestra síntomas que no son normales. Es decir, un gobernador en la provincia de Jujuy, en vez de mandar a su casa a una ministra que ha fracasado, le puede pasar a cualquiera, en vez de mandarla a su casa, la premia con una asesoría en la Casa de Gobierno o con una candidatura a diputado nacional. Por eso digo que está invertido el sistema de premios y castigos. Son síntomas que no son normales. Una sociedad que pierde su tiempo en discusiones mediocres e intrascendentes muestra síntomas de que está enferma. Candidatos que defienden lo indefendible, subestimando a la gente como si nada, y que lo único que les interesa, al menos esto creo yo, es construir un modelo que defiende los privilegios de los sospechosos de siempre. También es un síntoma, créame, que no es normal. Frente a estos escenarios, el mundo se pregunta: ¿por qué tanta torpeza para el desarrollo de un país? Y estas son las cosas que están obturando el camino. De manera que, si no modificamos nuestra forma de pensar, estamos condenados a más de lo mismo. Para dejar atrás la sociedad cómplice de la que habla el señor, por ejemplo, José Luis Espert, hay que pasar a la acción. Y para esto hay que volver a lo que decía Ortega y Gasset: argentinos a las cosas, definitivamente. De manera que el domingo tenemos una primera oportunidad. En un minuto vuelvo y conversamos con don Julio Ferreira. En un minuto. Gracias, director, muy amable. Julio Ferreira con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, un gusto estar acá. Bueno, terminando la campaña ya. Sí. Bueno, ¿y cómo le ha ido? Tenemos todavía soga para más, ¿viste? Pero ya se acaba el tiempo. ¿Ah, sí? Hoy es el último día, así que bueno. Bueno, ha sido intensa la campaña. Sí, caminamos bastante la provincia, ¿no? Que ya lo hicimos en la anterior, así que bien. Por sobre todas las cosas, yo tengo que destacar un agradecimiento muy grande a la gente de Jujuy. Hemos sido bien tratados donde fuimos, en todos lados, y es algo que yo valoro, ¿no? Es decir, el afecto de la gente es algo que es valioso para mí. Así que estamos muy conformes, independientemente del resultado del domingo, estamos agradecidos a la gente. Julio, ¿algún sinsabor que me quiera compartir en este momento a lo largo de la campaña?
Y bueno, sí, en lo personal he visto, me tocó sufrirlo personalmente, el agravio gratuito, ¿no es cierto?, infundado, que me hicieron en la campaña anterior y que, para mi sorpresa, se repitió este domingo pasado en el programa La Cornisa de Majul, Sí. donde una grabación que se fraguó de la campaña anterior, digamos, que fraguaron en una reunión mía, donde me hacían aparecer como pidiendo 25 millones de pesos, cosas por el estilo. Y Majul, que se jacta de que siempre chequea la información o lo que fuere, que chequeó para pasar algo por lo que a mí me pidieron disculpas acá en Jujuy, porque quedó perfectamente demostrado que no había tal cosa. ¿Quién le pidió disculpas? Todos. Los que me agraviaron me pidieron disculpas todos. Bien. Entonces, yo digo, si tenés un micrófono y no lo usás responsablemente, sos un peligro público. Supongo que si tengo que estar en el Congreso Nacional, voy a tener la oportunidad de podérselo decir en la cara a Majul, ¿no? Y no hay derecho a agraviar a la gente. Yo me pasé la vida intentando ser una buena persona. Y no tenía por qué recibir los agravios que recibí. Ahora, le hago una pregunta en relación a lo que usted me está diciendo. ¿Es su característica no devolver el ataque? Oye, porque no lo he escuchado hablar mal de ningún candidato, a usted en lo personal. No, por ejemplo. no. Nosotros hicimos toda la campaña... ¿Pero esto es una estrategia o es que usted es así? No. Es que yo creo que los agravios no sirven para nada. Lo que hay que hacer en política es cambiar agravio por propuesta. Cambiar actitudes que son perjudiciales por actitudes que beneficien al ciudadano. Para mí, el buen político es aquel que hace todos los días lo que hace pensando en la gente. A ver, ¿cómo le mejoramos la vida a la gente? ¿Qué podemos hacer por la gente? Y la política hace rato que se olvidó de la gente, empecemos por ahí. Para hablar de mi última gestión en el registro civil, todo lo que hacía lo hacía pensando en la gente. Y eso nos permitió hacer muchísimas cosas en la provincia para la gente. Cosas que son positivas. Por ejemplo, hoy una persona venía de La Quiaca hasta Jujuy a buscar una partida de nacimiento que estaba acá. Hoy ponen el número de documento del pibe en La Quiaca y la partida que está acá en el archivo digital sale en La Quiaca. Se evitan el gasto, se evitan la pérdida del día, todo tiene en 5 minutos el acta. Con el archivo digital que dejamos en marcha, pero faltaba mucho todavía. Habíamos logrado cargar casi 50 años de actas de nacimiento, pero todavía quedaba un buen trecho para terminar. Hay que cargar todo el archivo, hay que hacerlo digital. O sea, hay que pensar en la gente, que es lo que yo hice siempre, y lo que tiene que empezar la política, pensar, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto en la provincia a lo largo y el ancho es pobreza, hambre y pobreza, las dos cosas. Usted, hablando de estos dos temas, yo tengo una visión, quería saber si la comparte usted o no. La pobreza no es un tema de falta de comida o una cuestión presupuestaria. ¿Usted no cree que el tema de la pobreza y el hambre tiene que ver con organización, con logística? Es decir, ¿no cree usted que ahí hay una falla de la dirigencia que no le encuentra la vuelta porque no está capacitado, porque no tiene imaginación? No se puede ser blando en este tema, ¿no? Acá al país lo fundió la corrupción. Lamentablemente, les guste o no les guste a quienes tuvieron, digamos, funciones de gobierno, la corrupción lo mató al país. Los 13 millones y pico de pobres que tenemos no son producto de la nada, son producto de la ineficiencia de la política. Los resultados están a la vista. Ese es el resultado, más de 13 millones de pobres. Y hoy es imprescindible que quienes nos gobiernan miren hacia abajo. La gente está muy mal. Estaba en Santa Clara con campera, pullover, y estaba frío. Y una criatura andaba en camisetita y descalzo. Si eso no le llega al que puede solucionarlo, realmente no es un ser humano. Bueno, lo hemos visto así, lo hemos palpado. Entonces es hora de que el gobierno se preocupe menos por pagar afuera y volcar algo de recursos hacia adentro. Y acá viene lo importante. Si no cambiamos el sistema financiero, aquí nadie va a invertir.
con una tasa de impuestos del 50% prácticamente, y con tasas de interés del 70% en algunos casos, el que tiene plata, ¿para qué la va a invertir? Va a tener problemas con la AFIP, con personal, la pone en el banco. Bueno, pero es un tema macro, ¿no es cierto? Es un tema macro. Usted que ha sido un buen administrador, discúlpeme, de los recursos del registro civil, que ha puesto sistemas, recién me acaba de comentar usted cómo funciona el tema de las partidas y demás. Digo, ¿tiene pensado un sistema de cómo administrar los recursos para que lleguen efectivamente a la gente pobre? Lo poco o mucho que haya, pero que llegue. ¿Usted tiene pensado algo? Lo que resulta imprescindible es que la justicia funcione como tal. Que el que delinque reciba el castigo. En el caso de la administración pública, a los corruptos hay que sancionarlos. Han hecho mucho daño. Y ese daño ha generado la cantidad de pobres que hoy tenemos. Sí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo local. Acá tenés intendentes que se han ido de los municipios debiendo 40 millones, 60 millones, 100 millones. No te digo que se los llevaron, no rindieron cuenta por esos valores. Y en la última elección los vimos de candidatos. Queda descalificado para volver a ser candidato, mientras tanto no rinda ese dinero que no rindió. ¿Usted coincide, don Julio, que hay una dirigencia que ya dio lo que tenía que dar y es tiempo que dé un paso al costado? Hay muchos usted que viene de afuera del sistema. Yo creo que hay muchos que tienen que dar un paso al costado, ¿no? Ahora, tampoco la juventud se tiene que confundir. La juventud muchas veces quiere llevarse el mundo por delante y no es tan fácil. Lo que tiene que hacer la juventud es recuperar los valores que se perdieron. O sea, juventud que llegue con determinados valores a la gestión pública. La honestidad, la transparencia, el buen trato, la educación, se han ido perdiendo en el camino. Y son valores que hay que recuperar. Ser honrado no es ser estúpido como algunos creen. Ser honrado es un mérito de un ciudadano. La persona honrada camina libremente, como camino yo por la calle de Jujuy. Entonces, un poco menos de afán por la plata ajena y un poco más de respeto por uno mismo. La justicia tiene que entrar a funcionar. A propósito de la justicia, ¿qué tiene acá? Esto es el poder a los abogados para el juicio que le estoy iniciando a la empleada que me trató de acosador, a la empleada del registro civil que me trató de acosador. A mí me agraviaron de todas maneras, todo eso se perdonó. Yo no guardo rencor a nadie, esto no lo puedo perdonar. Así que esto yo lo llevo hasta el final, porque independientemente del daño que me puede haber hecho políticamente, ¿no es cierto?, que me denunciaron por acoso, en lo personal yo tengo familia. Entonces, esta señora que se prestó al juego va a tener que rendir cuenta en la justicia de lo que hizo. Yo tengo una total tranquilidad de saber que lo que se dijo no era cierto. Entonces va a tener que hacerse cargo de sus palabras. Y esto es eso. Usted sabe, Julio, que hay como una suerte de mito, ¿no? Es decir, los dirigentes que van al Congreso se terminan licuando y terminan desapareciendo de la escena. Usted esto lo sabe, ¿no? Reafirmo acá lo que dije en todas partes. Sí. En el Congreso, con mi compañera de fórmula, si llegamos los dos, no vamos a aprobar ninguna ley que pueda perjudicar a la gente, venga de donde venga. La gente del juez que se quede tranquilo, jamás vamos a aprobar algo que perjudique. Y como fue mi norma, me la voy a pasar en el Congreso. No voy a ir a Buenos Aires de paseo porque no me interesa. Me la voy a pasar en el Congreso. Y cada ley que manden me la voy a leer completa para ver a quién beneficia y a quién perjudica. Y voy a mantener una posición que mantuve siempre. Lo que esté bien está bien, venga de donde venga, y lo que está mal está mal. Porque hay una confusión con esto de la disciplina partidaria, ¿no es cierto? Esto es corrupción, pero es del partido, vamos adelante. No, esto no es así. Tenemos que pelear desde adentro para que las cosas se normalicen. Y nosotros vamos a escuchar la voz de Jujuy, eso puede estar seguro. En el registro nacional, la voz que más se escuchaba era la de Jujuy.
porque las cosas duras que había que decir las decía Ferreira. Cuando se reunían todos los colegas Todos suyos, los directores de registro civil del país. Te digo más todavía, la voz cantante era la de Jujuy. Por eso es que los directores de común acuerdo propiciaron que un congreso se haga acá en Jujuy, y como yo manifesté que no teníamos dinero, lo pagó todo el Registro Nacional. Hicimos un congreso en el 2017, que fue para satisfacción, digamos, de la provincia, un congreso importante, y a la provincia no le costó un peso. Solo nos costaron al Registro Civil los souvenirs que les regalamos los directores que vinieron. Pero absolutamente todo lo pagó el Registro Nacional como una especie de premio, digamos, a mi gestión. Y muchos de los formularios que se están usando en el país con el cambio del Código Civil y Comercial se hicieron acá en Jujuy, lo hicimos nosotros. Ajá. Fuimos los primeros en poner en vigencia el Código Civil y Comercial sancionado. Tiene, por supuesto que tiene que pasar todo el proceso, falta todavía, pero digo, ¿tiene algún proyecto, algo para decir, bueno, llego al Congreso y comienzo a trabajar con esto? Mi primera intención es ver de dónde tenemos que apretar un timbre para conseguir una partida de fondo adicional para la provincia, solo para atender al mantenimiento de los comedores infantiles. Que nos garantice que ningún chico de Jujuy se vaya a dormir sin comer. ¿Cómo lo vamos a manejar esos recursos? Me parece a mí que por una cuestión de transparencia y para tener certeza de que no lo gastemos en otra cosa, podría ser a través del obispado. El obispado. Que nos garantice, digamos, transparencia y formar una comisión de gente notable que quiera colaborar, que controle la distribución de los fondos. De manera tal que realmente lleguen a aquellos para los cuales nosotros vamos a ir a pelear. Y el segundo, digamos, la segunda preocupación es ver si conseguimos planes para que la gente tenga trabajo. Es el problema mayor, ¿no? ¿Este es el reclamo central de la gente, de toda la recorrida que ha hecho? En todos los lugares que vimos es el tema del hambre y la pobreza, del hambre y la pobreza. Y bueno, eso va a ser lo principal. Y después trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros ya tenemos los planteos de los cañeros independientes preocupados por el tema del vencimiento de la ley, que por ahí les reducen la producción de bioetanol. Tenemos el problema de los tabacaleros, que cada vez se siembra menos tabaco. Eso es gente que va quedando en el camino. Porque todo aquello que se achica es gente que va quedando en el camino. Y acá en la provincia, ahora vamos a tener un grupo de diputados que nivelan un poco la balanza en la legislatura para salir a defender el interés de los trabajadores. Acá hay, digamos, una presión muy grande sobre se habla de paz, pan y trabajo, pero eso de paz es relativo. La gente está sometida a una presión muy grande en la policía, en educación, en la administración pública, sin ir más lejos. Se llegó al colmo de los colmos en el caso puntual del registro civil, que algunos empleados los presionaban para que no vaya a ayudar a Ferreira en la candidatura, por ejemplo. ¿Alguien le contó qué fue del destino de sus 25 millones de pesos de superávit en el registro? Me gustaría saber qué va a ser del destino de ese dinero. Ese dinero estaba destinado a construir el registro civil de la capital, que no lo tenemos. Claro. Pero bueno, vaya a saber Dios a dónde van a parar. Bueno, ¿dónde tiene algún lugar donde va a cerrar su campaña, Julio? ¿O tiene previsto seguir recorriendo las pocas horas que quedan? Y vamos a estar juntos con la gente que me siguió y a las 18 nos vendremos al partido, que es como corresponde, digamos, festejar ahí con gente que inclusive uno ni conoce, pero que va a estar ahí. Confiamos plenamente en la gente de Jujuy y estamos seguros que vamos a hacer una muy buena elección. Y esta elección, de ganarla, la vamos a ganar no para Ferreira, la vamos a ganar para Jujuy. Así que esperamos con tranquilidad el domingo. Y después hay que tener en cuenta algo que siempre digo: una elección es una compulsa de ideas, no es una guerra. Hay que desterrar esto de que el que piensa distinto es un enemigo. Usted ha podido percibir que ha sido una campaña violenta, en todos los niveles le hablo, ¿no? En nuestro caso particular, ninguna violencia, ningún agravio. Pero lo que se ve, por ejemplo, a nivel nacional... Y a nivel nacional estamos viendo más insultos que otra cosa. Ajá.
Y eso no es lo que hace falta. Mira, acá se habla mucho de la grieta y no hacemos nada para cerrar esa grieta que nos divide. Acá hace falta que algunas depongan actitudes. Si vos te fijas, ¿no es cierto? Tenemos el problema de la grieta, que pañuelo verde, que pañuelo celeste, que de River o de Boca. Tenemos que buscar la forma, las cosas que nos unen, no las que nos dividen. Se puede pensar distinto y sentarse a una mesa a discutir un problema. Te doy un ejemplo de lo que le digo yo a mis candidatos a municipales. Yo les decía, los centros vecinales plantean problemas de todo tipo. Cordón, cuneta, pavimento, iluminación, y hay un barrio que pide el agua. Entre todos, convengan que el agua es lo fundamental. Entre todos, convengan en que la solución primera es esa. Le solucionamos el problema este y vamos al que sigue. Salen todos de esa reunión, salen ganadores, no hay ningún perdedor. Y el barrio que necesita el agua va a tener el agua. Hay que entrar a consensuar y no a imponer el prepo por el número. Por ejemplo, imponiendo el número, el gobierno provincial se ha endeudado malamente, imponiendo el número. A partir de fin de año va a haber un equilibrio, pero hasta fin de año ya la deuda está comprometida. Las posibilidades de pago de esa deuda son muy relativas. Se dice que se va a pagar con energía de Cauchari, pero todavía está verde Cauchari. O sea, la provincia tiene una situación económica muy, pero muy complicada. Y hay que optimizar los recursos. Y hay que terminar, como yo decía en la campaña, con aquellos gastos innecesarios que se hacen. Y particularmente hay que terminar con la corrupción. Si no combatir la corrupción, no vas a ninguna parte. ¿Y por qué no recordar este tema de la ficha limpia para los candidatos? Sería una muy buena medida, ¿no? Que aquel que quiere ser candidato no tenga prontuario, que tenga en todo caso legajo. Julio, gracias. No, por favor, un gusto. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias por venir. Julio Ferreira con nosotros. Chau.